¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Debates. Y un programa con muchas preguntas. Después de las elecciones del domingo pasado en el Brasil, donde resultó finalmente, como se preveía, ganador Jair Bolsonaro. Y las preguntas tienen que ver con la relación con la República Argentina. Primero en el ámbito político y segundo, en lo que preocupa a muchísimos empresarios y agentes de la economía argentina, en las relaciones con aquel país en nuestra balanza comercial, en lo que le vendemos, en lo que dependemos del Brasil. ¿Cuánto nos puede llegar a afectar si, por ejemplo, no fuese una prioridad para el gobierno, el flamante gobierno brasileño, la cuestión del Mercosur? Pregunta que trataremos de ir resolviendo de a poco en este programa del día de hoy aquí en Debates. Bienvenidos. Fuegos artificiales por el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. Decenas de miles de personas celebraron los resultados electorales frente a la casa del ex capitán del ejército en Barra de Tijuca, un exclusivo barrio de Río de Janeiro. El derechista obtuvo el 55,18% contra el 44,82% del izquierdista Fernando Haddad, tras el escrutinio de más de 99,91% de las urnas. La libertad es un principio fundamental, la libertad de ir y venir, andar por las calles, en todos los lugares de este país. Libertad de emprender, libertad política y religiosa, libertad de informar y de opinión, libertad de elección y ser respetado por ello. Este es un país de todos nosotros, brasileños nacidos o de corazón. También hubo celebraciones en Sao Paulo, la capital económica del país. A pesar de su retórica incendiaria, Bolsonaro logró capitalizar la decepción y la rabia de una población golpeada por años de recesión y hastiada de los escándalos de corrupción. Me siento muy bien, ahora es un país que quiero para mí, no un país comunista. Aquí no es un país comunista, terminó el PT. Cientos de seguidores de Bolsonaro también celebraron en Curitiba, a las afueras de la prisión donde está encarcelado el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que purga desde abril una pena de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de activos. El Partido de los Trabajadores perdió la elección presidencial por primera vez desde 2002. Claro, estos reportes internacionales nos recuerdan la situación en la que queda el Brasil y, por supuesto, la Argentina, atada a su destino. Vamos a tratar de preguntar y respondernos respecto a estas ataduras y cómo puede impactar en la vida de cada uno de nosotros lo que pasó en Brasil. Con nosotros nuevamente el licenciado Alfredo Félix Blanco. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo anda usted? Gracias por la invitación. Bueno, siempre lo citamos cuando hay tembladerales y usted nos tiene que responder todas las cataratas de dudas que le queda a la Argentina. Ha sido un año en la economía argentina. Me han llamado varias veces. Que en donde lo hemos llamado varias veces, así que discúlpenos por eso, ¿no? Marcelo Almedo, el ingeniero también que está representando la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. También temazo para ustedes y deben estar con los ojos bien abiertos, ¿no, Marcelo? Efectivamente, muy abiertos, absolutamente. De verdad que para el comercio exterior de Córdoba, Brasil es el socio estratégico y sobre todo es el socio estratégico de las exportaciones industriales. El 60% de las exportaciones industriales argentinas van a Brasil, con lo cual lo que pasa en Brasil es muy importante, más en este momento que nos hemos dado cuenta como país que la única manera de tener un país sustentable es tener exportaciones. Y si el socio principal le pasa algo, nosotros tenemos que mirarlo con mucho detalle, ¿no? El día que llueva vamos a salir con... El día que llueva sopa salimos con los tenedores. Eso no pasa. A ver, ¿cómo viene la cosa? Bueno, tal como dice Marcelo, Argentina en general, Córdoba en particular, tiene una Brasil dependencia muy marcada. Hace mucho, ¿no? Sí, y de todos modos yo tengo, digamos, hay una buena noticia en todo esto. Y la buena noticia es que Brasil, que como consecuencia de todas las crisis que tuvo, de los problemas de corrupción, del lavallato y demás, tuvo un periodo complicado, 2016, 2015, 2016 tuvo caídas en el nivel de actividad fuertes y eso le llega a la Argentina. Cuando a Brasil le va mal, acá se siente. Bueno, empezó un proceso de recuperación, en 2017 el Producto Interno Bruto creció, 2018 va a crecer también
Y eso, desde el punto de vista de Argentina, es una buena noticia, ¿no? Por esto de que tenemos esta relación es nuestro principal socio comercial. Esa mejora en la situación económica Eso produce más demanda de productos argentinos. Se traduce, claro, todos recordamos cuando se había complicado la situación en Brasil, nosotros teníamos suspensiones en la terminal automotriz. Claro, ¿eh? claro. En cambio, en la medida en que Brasil funcione bien y las estimaciones para este año son nuevamente de crecimiento, más allá de que Argentina está atravesando una situación muy compleja, eso es una buena noticia, diría yo, ¿no? Brasil tiene una escala muy distinta de la Argentina, es decir, no solamente porque tiene 200 millones de habitantes y nosotros tenemos 40, sino porque tiene un producto que está en el orden, Producto Interno Bruto, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se fabrican en un año en la economía brasilera son 2 billones de dólares, más o menos. Y Argentina son 500.000 millones, de manera tal que ellos son 4 o 5 veces lo que somos nosotros, ¿no? Y eso a veces perdemos esa noción de que tenemos una escala muy distinta. Por supuesto tiene un montón de problemas, después podemos hablar de algunos de ellos y de las ideas que tiene el nuevo gobierno que va a asumir en enero, pero yo digo, es buena noticia que a Brasil le vaya bien, digamos. Para nosotros es buena noticia. Bueno, hay que ver de acá en adelante cómo le va. Claro. Absolutamente. Bueno, y las primeras señales, por lo menos desde los sectores económicos y financieros, es de muy buena respuesta. O sea, los analistas financieros, que por supuesto se equivocan, pero hoy claramente el real se ha fortalecido, valía 4 y pico, hoy vale 3.60, y todos los reportes de los grandes financistas dicen Brasil es la gran oportunidad para invertir, porque lo que muestra el nuevo gobierno es un tema de apertura de la economía al mundo, reducción del peso del Estado y de alguna manera promoción de que las inversiones como camino de crecimiento. Y esto de verdad que creemos que si se cumple, cosa que desde el dicho al hecho hay un enorme trecho que se verá, es una buena noticia para Brasil y para nosotros también con algunas consideraciones a mediano plazo que habrá que mirar, ¿no? ¿Qué productos estamos entonces comerciando nosotros, entregándole a Brasil principalmente? Desde Córdoba, desde Argentina. La industria automotriz tiene, y en general la metalmecánica tiene una dependencia importante de lo que pasa en Brasil. Sí. Y en general son manufacturas de origen industrial las que le enviamos, aprovechando el tratamiento arancelario que supone integrar el Mercosur, ¿no? Y grano también, en otra medida, menor medida. Bueno, granos en realidad Brasil compite con nosotros, ¿eh? Ellos van avanzando mucho en la producción granaria, de soja, por ejemplo. O sea, no se sembraba nada antes, ¿no? Claro, pero ellos han avanzado mucho. Y es más, en Brasil hay una discusión respecto de si se debe extender o no la frontera agropecuaria, la agrícola, porque hay, digamos, mucha discusión sobre si se avanza sobre digamos, lo que es la forestación. Sí, claro, que es el principal capital que tiene. Ahí hay una discusión que tengo la impresión que este gobierno no va a adherir tanto a la idea de protección ambiental, digamos. Me parece que va a priorizar lo productivo, claro, ¿no? Tal vez para complementar lo que dice el licenciado, claramente el sector automotriz, y de verdad que había tenido un salto este año muy fuerte, ¿no? El primer semestre las exportaciones industriales han subido el 40%, disparadas fundamentalmente por la industria automotriz, que en Córdoba representa el 20% de las exportaciones, o sea que es un montón de dinero y es lo que más mueve el indicador macro. Pero lo más importante, según mi punto de vista, nosotros en la Cámara hay 300 empresas, de las cuales hay muchas pymes industriales que exportan tecnología médica, software, maquinaria agrícola, y el mercado por excelencia es Brasil, con lo cual tiene un impacto muy importante, como decía el licenciado, para las manufacturas de origen industrial, que a lo mejor en monto de dólares no son tan importantes como las exportaciones de oleaginosas ni de granos, pero en términos de generación de empleo de calidad son muy importantes, porque todos tenemos claro que una industria que exporta genera empleos mucho más sustentables y de mejor calidad, con lo cual es muy valioso tener a Brasil como socio que nos permita que las exportaciones industriales puedan llegar ahí. ¿Y productos que vengan desde Brasil hacia nuestro país, somos compradores de ellos o somos un pequeño cliente? No, sí, de hecho nosotros tenemos un resultado de intercambio comercial en el cual traemos más de lo que mandamos, ¿no? Ajá. No solo en la industria automotriz, que tiene una particularidad, digamos, sino en general.
Es decir, la industria brasileña es una industria fuerte, ¿no? De manera tal que nosotros somos también importadores de productos de Brasil. Sí. Claro. Uno lo que teme es que nos cuiden como clientes, como compradores, pero nos descuiden como proveedores, ¿no? Y que miren hacia otro lado, y ahí es donde el efecto puede ser tremendo. Sí. No, bueno, en general en el comercio, la idea de que uno tiene que venderle más de lo que compra, ¿no? Que en la historia del pensamiento estuvo asociada a una, digamos, a una escuela mercantilista, se llamaba. En realidad con el tiempo se fue aclarando de que no estaba allí el secreto del progreso de las naciones, que mientras más comercio hubiera, eso iba a ser mejor, con prescindencia de que yo tuviera un balance comercial un año desfavorable, otro año no. O sea que yo tengo la impresión que en la medida en que a Brasil le vaya bien, a nosotros nos va a ir bien, ¿no? Bueno, habrá que ver las decisiones que tome el gobierno a partir de enero del año que viene. Algunas cuestiones han adelantado, ¿no? Como decía Marcelo, mucha como estímulo a que se desarrolle la actividad productiva. Brasil tiene algunos problemas, como tiene Argentina, ¿no es cierto? Uno mira, Brasil tiene un desequilibrio en las cuentas públicas, un déficit primario muy parecido al de la Argentina. Las estimaciones que hay que daban para Argentina 2,7 de resultado primario, es decir, de ingresos del Estado menos gastos antes de atender la deuda, y le da a Brasil un número relativamente parecido, 2,4 cuando Argentina le daba 2,7. Otras cosas las tiene con menos problemas. Nosotros tenemos una inflación, no sé, 40%. Brasil tiene 4%. Eso incluso hace el cálculo económico, el que tiene que tomar una decisión. Es distinto cuando se están moviendo todos los precios relativos que cuando tiene cierto horizonte. Tiene un Estado que participa dentro del producto en niveles altos, un poco más bajo que la Argentina, pero en niveles altos. Tiene una presión fiscal alta, un sistema, hace un rato hablábamos con Marcelo, el sistema tributario brasileño es muy, muy complejo, ¿no? Bueno, todo eso el nuevo ministro, o el futuro ministro, el que se dice que va a ser ministro, que es un hombre formado en la tradición de la Escuela Monetarista de Chicago, ha planteado una cosa, digamos, muy liberal, digamos, dice, bueno, vamos a achicar el Estado, vamos a cambiar el régimen de jubilaciones, vamos a pasar un sistema de jubilaciones de capitalización, sin olvidar el que tienen ahora, en fin, y vamos a abrir más la economía, y en ese contexto fue que hizo una declaración poco feliz, que dijo, bueno, el Mercosur o la Argentina no es una prioridad. ¿Lo escuchemos? ¿Querés que lo escuchemos? Lo tenemos ahí, dale. Ponelo. Mercosul não é prioridade. Não é prioridade. Tá certo? É isso que você quer ouvir? Queria ouvir isso? Você tá vendo que tem um estilo que combina com o do presidente, né? Que a gente fala a verdade. A gente não está preocupado em te agradar. Preocupado por agradar a nadie, por lo que veo. Bueno, después se desdijo en las primeras horas de hoy, dijo, no, bueno, no quise decir eso, estábamos en el fragor del festejo. Sí, yo creo que o se le escapó. Digamos, lo que pasa es que él tiene la idea de que Brasil tiene condiciones para negociar a lo mejor bilateralmente con la Unión Europea o con otro, digamos, para abrirse, y no estar tan atado al hecho de cómo se resuelve en el Mercosur. Me parece que eso es lo que estaba detrás de esta declaración. No es que va a destruir el Mercosur ni cosas por el estilo. Claro. ¿Acaso Argentina no está haciendo eso también? Sí. ¿No está abriendo el juego hacia otros lados? Bueno, Argentina estaba empujando mucho para que con la Unión Europea se avance en el acuerdo, ¿no? Sí, me parece que en ese aspecto los dos puntos centrales, las declaraciones que ha hecho el futuro ministro, difícil que tengan un gran impacto al corto plazo, ¿no? Porque hasta que toda la normativa, claro, los plazos, los congresos, y el único punto que a nosotros nos preocupa o es para defender, es que tenemos un arancel externo común, o sea, productos fuera de Brasil o Argentina pagan derechos aduaneros muy altos, entonces el producto argentino de alguna manera tiene preferencias en Brasil. Eso no lo va a cambiar, lo que puede pasar es que baje los aranceles para todos. Entonces jugamos todos en la misma cancha y ahí yo creo que está el desafío de la Argentina, y esto, por Brasil o sin Brasil, nosotros tenemos que ganar competitividad, si no, realmente, o sea, lo que muestra el caso de Brasil es que nuestra economía
era únicamente competitiva contra Brasil, contra el resto del mundo no competíamos. Y entonces ahora si Brasil de alguna manera abre un poco sus fronteras, nosotros no vamos a exportar nuestros productos a ningún lado y esto me parece que es un desafío que tenemos como país propio independientemente de lo que haga Brasil. Bueno, vamos a hacer la primera de la pausa. Enseguida también me cuentan qué dicen los industriales, qué se dice en el ámbito de la economía, porque hay gente que sabe qué puede llegar a pasar en corto plazo. En los 2 o 3 meses que vienen están escuchando el rumor y me parece que se va preparando un poco el terreno para soportar algún impacto o engancharse al tren del más poderoso de Sudamérica. Vamos a la pausa, ya venimos.